artillería chilena, el sargento mayor de artillería, José de la Cruz Salvo, fue a parlamentar con el coronel peruano Francisco Bolognesi para intimidarlo e incitarlo a rendirse. Sin embargo, este declaró: resistiremos hasta quemar el último cartucho, frase inmortalizada en el escudo del ejército peruano. En la madrugada del 7 de junio, el coronel Lagos ordenó el ataque en un movimiento de 3 direcciones. El regimiento cuarto de línea, con el regimiento Win como reserva, atacó el fuerte Este. El regimiento tercero de línea atacó el fuerte Ciudadela, ambos fuertes del frente sur. El regimiento segundo de línea y el regimiento Lautaro atacaron los fuertes Santa Rosa, San José y 2 de Mayo por el frente norte. El ataque se inició en el fuerte de la Ciudadela y fue tomado con corno en mano, continuando de igual forma con el fuerte Este. Como consecuencia, las fuerzas peruanas que salvaron de aquellas acciones se retiraron y engrosaron la guarnición del Morro de Arica. Según el plan trazado, una vez tomados estos 2 fuertes, correspondía al regimiento Win tomar el Morro de Arica. Pero en aquel instante, no se sabe quién, en el fragor del combate, gritó: ¡al morro, muchachos! Y la tropa se precipitó a asaltar el bastión. Bolognesi, Ugarte y la mayor parte de los oficiales peruanos perecieron en la refriega. En esos momentos, Arica había sido tomada. Honor y gloria a la infantería chilena. El arrojo, valentía y la sangre vertida por aquellos soldados en 55 minutos de gloria teñió de rojo nuestro parche, que llevamos y llevaremos siempre en nuestros corazones. Para generaciones y generaciones de infantes egresados de nuestro caso, ha sido esta valentía, ese arrojo, el que ha iluminado cada uno de nuestros pasos, siendo un ejemplo digno de seguir. Como miembros de esta institución, pero principalmente como chilenos, debemos sentirnos dignos de aquellos hombres bravos que derramaron su sangre inmolándose por su patria en ese histórico peñón. La madrugada del 7 de junio es especial, fría, larga y más oscura de lo normal. El corazón a punto de salir de nuestro pecho. El olor a pólvora aún se siente. Vuela sangre, vuela temor, coraje y valor. Al amanecer, planeará la más hermosa, la más indómita, altanera y orgullosa, por sus hijos, por sus soldados, por sus infantes. Soldados todos, recuerden siempre, con el valor de un ejército prospera o perece una nación. Con su infantería vive o muere un ejército. Los viejos soldados, con su legado y herencia, nunca mueren, sencillamente se desvanecen y permanecen en nuestro corazón. ¡Viva Arica! ¡Viva Chile! ¡Viva la infantería! Conferencia Asalto y Toma del Morro de Arica. Glorias de la infantería chilena. Hoy, cuando las páginas de la historia de Chile retroceden en el tiempo, nos permiten recordar a los estoicos soldados que este mismo día, hace 143 años, lograron una de las más grandes proezas militares de nuestra infantería y pasaron para siempre a estar en la memoria y corazones de los soldados del Ejército de Chile, y en particular los integrantes del Arma de Infantería, los cuales conmemoran y rinden un homenaje a aquella a la cual Napoleón Bonaparte denominó la reina de las batallas. La presente conferencia se desarrollará conforme al siguiente temario: orígenes y evolución de la infantería. Evolución de la infantería en el contexto nacional. Reseña histórica del asalto y toma del Morro de Arica. Orígenes y evolución de la infantería en el contexto mundial. La infantería ha sido siempre, y con pocas excepciones, la fuerza principal de los ejércitos a lo largo de la historia. En los antiguos imperios de Sumeria, Babilonia, Asiria o Egipto, la infantería, acompañada de carros de guerra tirados por caballos, era siempre la masa principal del ejército, y estaba formada, por un lado, de guerreros armados con lanzas, espadas y escudos, mientras que por otro eran acompañados por importantes contingentes de arqueros que diezmaban las filas enemigas durante los combates. Es por esto que la infantería siempre ha estado ligada a la historia de los pueblos y que, cuando su infantería
Fue grande, dominaron el campo. Cuando fue débil, fueron sometidos. Desde los albores del hombre, la infantería siempre acompañó el desarrollo de la humanidad, ya sea desde las cavernas, con los primitivos cazadores que se agruparon bajo las órdenes de los más diestros y fuertes en procura de la obtención de sus alimentos, defenderse de las fieras y combatir con otras tribus que amenazaban su subsistencia. Para el siglo VIII a.C., en las llanuras de Asia Menor, aparece la falange, una de las primeras formaciones militares de infantería de la historia, que durante siglos dominaría el campo de batalla bajo el mando de grandes líderes militares como fue Filipo II o Alejandro Magno. En la batalla de Salamina, donde mi espada, mi corazón y mi alma obligaron a estar en las primeras filas, sin pensar en retroceder. A mi mando, porque mis soldados murieron, negaron a vivir sin victoria. Hoy, aún he escuchado la voz de sus hombres, de grave infantería, que al recorrido de sus armas, combatieron sin conocer el cansancio. Que un soldado de la falange ¡no niega la muerte! Con la aparición y consolidación de la legión romana, el Mediterráneo vio como la nueva infantería, a fuerza de su inquebrantable disciplina e inigualable preparación, demostró su superioridad sobre el resto de las naciones, como en la batalla de Pydna en el siglo II a.C. De esta forma, su incansable trabajo constituyó uno de los pilares fundamentales del gran imperio romano durante siglos. Es por ello que tanto la falange como la legión, la infantería pasan a actuar en masas que cargan de forma poco organizadas a formar bloques flexibles coordinados, que en la batalla maniobran cambiando de posición hábilmente ante las reacciones enemigas, envolviendo y haciendo frente a sus contraataques. La legión fue una formación que proporcionó a Roma una gran superioridad durante siglos, incluso en condiciones de inferioridad numérica evidente. ¡No! Por este alma mano, pude contener el Dios y desde pequeño sentí el llamado de Roma. Es por eso que juré ante Marte y Júpiter defender a mi tierra, a mi patria, a la República, contra cualquiera que sea el enemigo. Por eso, combatí desde los 17 años junto a mi padre, Lucio Emilio de Macedonia. Bajo su mando, estuve en la batalla de Pydna, la batalla de Cercina, la guerra románica y la tercera guerra púnica. Pronto me convertí en el cabecilla del clan espión. Por mi coraje y honor demostrado al ser el primero en asaltar la ciudad intestante, en donde no fue necesario darle órdenes a los bravos soldados de infantería, los cuales protegieron con sus cuerpos sin temor, sin miedo, porque ellos sabían que mientras el estandarte de legiones de pie, un laurel más habrá para Roma, y la gloria será para la infantería. Al pasar los siglos, la infantería nunca dejó de ser el elemento fundamental. Pese a los cambios en la forma de luchar, desde el contacto directo entre la espada y el escudo hasta la aparición de la pólvora, siempre se ha hecho presente en el campo de batalla, portando consigo adaptabilidad en el combate, permitiendo el maniobrar en cualquier terreno y circunstancia, caracterizándose por la capacidad para conquistar, ocupar, organizar y mantener el terreno. En el siglo XIX, la infantería vuelve a demostrar que es la fuerza principal del campo de batalla. La formación en cuadro permite enfrentarse a la caballería y resistir, como demuestra Wellington en Waterloo. Napoleón sería el genio militar que daría un nuevo impulso a la construcción estratégica y táctica, alcanzando a la infantería un nuevo periodo de auge, al combatir en dos líneas estructuradas
la primera por batallones desplegados y otros encolumnados que servían de punto de apoyo. Yo soy el príncipe Andrés Macera Leslie. Empecé mi carrera militar alistándome en el ejército italiano para servir a Francia. Con el estallido de la Revolución Francesa me convertí en sargento de Artiles. Para el poco tiempo ser ascendido a capitán en el ejército italiano. Para después convertirme en general de una división debido a mis impresionantes maniobras de mis unidades en los terrenos más difíciles. Fui considerado el más grande teniente de Napoleón por haber combatido en la batalla de Rivoli, la batalla de Zurich e inclusive la batalla de Marengo, donde el mismísimo Bonaparte me bautizó como el querido niño de la victoria. Es por eso que al verte flameante, orgulloso en tu marcha, me emociona el saber que te he entregado y te he servido con mi vida. La voluntad en los futuros hombres, los futuros soldados de la gloriosa infantería francesa. Evolución de la infantería en el contexto nacional. La infantería en Chile nace en los bosques araucanos, cuando el hombre se atrevió a enfrentar a un ejército conquistador superior, formado por unidades veteranas, equipadas con armaduras de acero y un armamento superior, y con la capacidad de ser transportados por ágiles caballos. Sin embargo, a pesar de estas desventajas, los aborígenes impresionaron por su valor y gran capacidad de realizar ataques por sorpresa y emboscar al enemigo en los bosques y en el campo abierto, en donde los ataques frontales se hacían en masa. Soy el Toño Lautaro, que nació de la tierra a la cual todos pertenecemos, y llevo por nombre Chile. Mi raza indómita, no tengo mi sangre Lautaro, que no ve que se está en la derrota, mucho menos se tiene que al enemigo. Mi pueblo, yo como líder, para guiarnos en la batalla de la U, y entender que mis decisiones, compensadas de desventajas, fueron claves para lograr la victoria. Allí pude frente a frente a mi enemigo y sentí el miedo en sus ojos. Y la batalla en tu papel, donde Pedro Valdía encontró su muerte. Me enfrenté y vencí a Francisco Villar en la batalla de Marigüeño. Hasta que Penco, luego por segunda vez la ciudad de Concepción. Con una lanza con mi nombre, buscaba mi muerte. Pero la muerte no hay el hombre, sino hay su espíritu guerrero y su gloria infante. Y que el dolor no es más fuerte que me empuje por seguir combatiendo. Por eso, como hombre de infantería, defendamos nuestra patria y nunca olvidemos nuestro poder en la batalla. Durante la época de la colonia, se estableció en Chile un ejército permanente, encargado por el gobernador Alonso de Rivera Zambrano. Estas unidades estaban conformadas por 1.154 soldados disciplinados y con mayor capacidad de abastecimiento. De estos hombres, 900 eran de infantería y constituyeron la primera organización de estas características en Chile. La infantería estaba conformada en su gran mayoría por chilenos criollos, los cuales defendieron tenazmente al reino ante las incursiones de piratas o corsarios ingleses y holandeses. Este ejército colonial perduró hasta los días del inicio del periodo independentista, siendo incrementadas con el decreto del 2 de diciembre de 1810, en el cual se consideró el nacimiento del primer ejército nacional y la creación de un batallón de infantería con el título de Granaderos de Chile, al mando del teniente coronel don Juan de Dios Vial Santelices, siendo esta unidad la primera unidad de infantería de línea chilena. La historia fue testigo de cómo se forjó nuestra nación y su ejército, ambos unidos bajo la infantería, que entre los combates y batallas, tales como Hierbas Buenas, El Roble, Rancagua, Chacabuco, Maipú,
fue escribiendo con su sangre las glorias de Chile y su legado, uno que también llegó a tierras extranjeras, libertando al Perú, venciendo todos los pronósticos en el Puente Único, en Pizarro, en la Quebrada de Tarapacá o venciendo en Arica, demostrando su coraje y sacrificio ante cualquier adversidad. Reseña histórica. Hace 143 años que los habitantes de la ciudad de Arica fueron testigos de la más gloriosa y épica hazaña de nuestra infantería. Aquel morro fue conquistado a punta de corvo y bayoneta por el soldado chileno. Morro que hoy desde sus alturas, por donde orgulloso flamea nuestra bandera, domina y protege nuestra entrada norte, pero que por aquel entonces fue mudo testigo del valor y el coraje demostrado por nuestros soldados en esa fría mañana del 7 de junio de 1880. La quinta compañía de cadetes tiene el honor y la misión de presentar los hechos más relevantes de la hazaña que sellará con sangre el día más glorioso de nuestra patria, el asalto y toma del Morro de Arica. Causas de la Guerra del Pacífico. La controversial delimitación fronteriza entre las repúblicas de Chile y Bolivia, sumado a la complicada situación económica de los aliados, la explotación de capitales chilenos de las riquezas salitreras en las zonas pactadas y el final quebrantamiento de los tratados entre las naciones por parte del gobierno boliviano, que terminó con la confiscación de las salitreras chilenas el 14 de febrero de 1879, dieron origen a uno de los conflictos más trascendentales de la historia entre las repúblicas de Chile, Perú y Bolivia. Campañas de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico se desarrolló a lo largo de 6 años de campaña, los cuales se dividieron de la siguiente forma. 1879, campaña de Atacama, campaña marítima, campaña de Tarapacá. 1880, campaña de Tacna y Arica. 1881, campaña de Lima. 1882 a 1883, campaña de la Sierra. El ejército chileno sabía que las condiciones no eran las ideales y que el sacrificio era un deber que debían practicar cada día en medio de la candente pampa norteña. Ya habían viajado más de 1000 kilómetros sobre el desierto y rendirse no era una opción. Paralelamente, la Armada de Chile luchaba incansablemente por dominar el mar, y el sacrificio del capitán Arturo Prat se constituyó como un ejemplo que impulsó a más ciudadanos a unirse al combate. Sin embargo, en tierra, las cosas solo se volvían más difíciles. La logística no era sencilla, pues se tenía que transportar alimento y agua para 10.000 hombres, más el ganado mular y equino que cargaba la caballería. La distancia entre el soldado y su hogar no hacía más que aumentar, y la guerra cada día se volvía más cruda y más dura. El departamento de Tacna había sido conquistado por el corvo y el fusil, y lo único que separaba a nuestros hombres del territorio nacional era la ciudad de Arica. El general Baquedano sabía que el Morro era un lugar crucial, el cual se debía conquistar, pero la falta de víveres y abastecimiento lo impulsaba a un ataque rápido a punta de corvo y bayoneta, lo cual tendría un costo mayor al pensado debido a que aún no se podían identificar las minas que fueron sembradas por toda la ciudad. Sin embargo, un giro de suerte provocó que un par de centinelas del ejército chileno divisaran a un hombre huyendo de la ciudad de Arica. Este hombre era el ingeniero Teodoro Elber, quien había trabajado para el ejército del Perú y era responsable de toda la red de minas con cables eléctricos que protegían el Morro de Arica. Elber llevaba los planos de los fuertes del Morro, por lo que los soldados chilenos se hicieron dueños de esa valiosa información. El día 5 de junio, antes de las 7 de la mañana, el sargento mayor José de la Cruz Salvo fue ordenado por el general Baquedano a servir de parlamentario frente a las tropas que defendían la plaza de Arica. Él fue vendado y llevado donde el jefe peruano. El coronel Francisco Bolognesi desconocía la derrota aliada en el campo de la Alianza, pues ellos habían cortado el telégrafo entre Arica y Tacna. Comandante en jefe del ejército, el general de las fuerzas del norte, deseoso de evitar ningún internamiento
sangre después de haber dado al ejército aliado Tacna envía para la rendición de la guarnición de Arica, cuyos recursos con armas, víveres y municiones ya conocemos. Vengo de deberes sagrados y los cumpliré hasta que va el último cartucho. Entonces mi misión aquí la terminará. Lo que le digo no es más que mi opinión personal. Lo consultaré con los jefes a las 2 de la tarde. Enviaré un comunicado al cuartel general chileno. No, señor general, que se demora en estar ahí. Debido a las situaciones que respectivamente nos llevamos, 1 hora. Voy a seguir la pronto otra vez. Tiene resultado guardar un momento. Yo consultaré aquí mismo y enfrente de usted. Señores, mi misión aquí está cumplida. Lo siento mucho. Hasta luego. El comandante del ejército expedicionario de las fuerzas del norte, general Manuel Jesús Baquedano González, había ordenado la toma de Arica al coronel Pedro Lagos Marchand. El alto mando estaba planificando la batalla y el coronel Lagos ya tenía un plan sólido y estructurado. Es en ese momento que explicaba a los comandantes de las 3 agrupaciones que entrarían en combate, las cuales se conformaban de la siguiente manera. Primera agrupación: batallón cuarto de línea, batallón tercero de línea. Segunda agrupación: batallón segundo de línea y batallón la octava. Tercera agrupación: batallón Bulnes y batallón primero de línea Buin. Según los planos que tenían los soldados, este indicaba que habían 3 fuertes en la parte alta: el Ciudadela, el Este y el Morro. En la parte baja habían 3 fuertes más. Cada punto era una trinchera inexpugnable, y en total las defensas peruanas sumaban alrededor de 2.000 hombres entre soldados y marinos. Las fuerzas chilenas disponían de 4.000 soldados de infantería, de los cuales todos querían ir en la vanguardia. Atención. El ataque no será por orden, señores. Debe y tiene que ser sorpresivo. El moro debe caer antes de que el adversario tenga tiempo para reaccionar y antes de que las minas puedan estallar. Comandante San Martín, tú tomarás y asaltarás el fuerte Este y el Morro. Por lo que respecta al Ciudadela, será la suerte que ingresiona que hoy la asaltará. El tercero de línea o el Win. Ahora, señor Luis, será para mí, participante del Win. Manuel Castro, tú y tus hombres tendrán el gran honor de asaltar el fuerte Ciudadela. Nuevamente mi Win ha sido postergado. Bien, señores, pueden retirarse. ¡Muchachos! Hemos sido elegidos para combatir en las primeras filas al Moro de la Liga. No me cabe duda que lo haremos con la misma gallardía y valentía que caracteriza al soldado chileno. Sin más que decir, que Dios nos bendiga. ¡Viva Chile! ¡Viva! Siguiendo las órdenes del coronel Pedro Lagos, los soldados dejaron encendidas enormes fogatas por la noche, para que los enemigos creyeran que las tropas chilenas se habían quedado acantonadas en Chacayuta. Algunos cazadores de la caballería permanecieron en aquella localidad alimentando el fuego, mientras que el resto de los soldados debieron marchar toda la noche, hasta quedar a 1,5 kilómetros de la retaguardia de los fuertes del Morro. Los soldados estaban nerviosos. Algunos tenían mucho miedo. Solo esperaban que la ansiedad no los presionara al momento de actuar. Más confiaban en que su rojo valor los guiaría. ¡Centinela! ¿Alguna señal de movimiento de las tropas chilenas? No hay señal de las tropas chilenas, mi comandante. Mi comandante, siguen encendidas las luces en sus campamentos. ¡Excelente! Esto significa que se siguen preparando para el ataque. Estén atentos, en cualquier momento podrán llegar. Dando un largo rodeo desde Chacayuta,
las tropas chilenas avanzaron a través de las lomas del Condoreño y Buenavista. Pero los centinelas peruanos del fuerte Ciudadela se percatan de su presencia y abren fuego a las tropas chilenas, dando inicio a los 55 minutos de la gloria de la infantería chilena. En ese instante, una bala impacta en el pecho del valeroso comandante del cuarto de línea. ¡Vámonos, muchachos! Comandante. Debe el honor explicarle lo que pasó después de su muerte. Ese tiro. En el pueblo de Arica. Cuarto de línea. Lo consiguió. Nadie pensaba que era posible. Los telegramas, las cartas, comentaban algo. Un soldado, una persona, hubiera creído. Ese morro, esas fortificaciones, hacía falta un año completo de bombardeo para poder destruirlo. Nadie lo creería. Sin embargo, sus hombres, el cuarto de línea, lo consiguió. ¿Cómo dudar? Y usted, mi comandante, un padre, se cortó en las filas del cuarto de línea, de soldado comandante, nunca había terminado. Por ello, me siento orgulloso en la actualidad de contarle esto. ¡Ganó! ¡Mi comandante! ¡Arica! ¡Tiene su sangre! ¡Viva Chile! ¡Viva sus soldados! ¡Vámonos, muchachos! Furiosa la tropa, al ver a su comandante caído, se lanza en furiosa carga. El cuarto y el tercero de línea asaltan con sus fuerzas al impenetrable fortaleza, siendo el camino el único coleccionista de cadáveres, tanto chilenos como peruanos. Así, después de tan solo 55 minutos, donde el coraje, la entrega y el patriotismo se hicieron carne, nuestra infantería conquistó el Morro de Arica, no sin sufrir importantes bajas, las cuales mermaron las filas de nuestro ejército. Aún así, la valentía de los infantes chilenos logró emplazar en la cumbre del Morro nuestra apreciada bandera, símbolo de una raza sin igual, de una tierra de hombres que no se rinde, de una patria de infantes. ¡Sargento! ¡Traiga la bandera! ¡Marcha! ¡Atención! ¡Morales! ¡La Guardia Nacional! ¡Vista a la derecha! ¡Atención presente! ¡Marcha! Es por todo esto que un 7 de junio de 1880 nuestra bandera alcanzó la victoria en la cima del Morro de Arica. Al día siguiente de la fiesta, Patricio Lynch enviaba el siguiente telegrama a Santiago. ¡Ya viene la fiesta! ¡Mira este mensaje al general de Santiago! ¡Señor ministro de Guerra! Arica asaltado y tomaron la bayoneta. Todos los fuertes en nuestro poder. Banco Miche,
conclusiones del asalto y toma del Morro de Arica. Con el asalto y toma del Morro se termina con la resistencia del ejército peruano del sur, abriendo el paso para Arica. Con la conquista de los fuertes y el puerto, Arica queda en poder de las fuerzas chilenas. Proporcionalmente, las bajas fueron de más del 30% de las fuerzas peruanas y el 10% de las fuerzas chilenas. Fue una acción típicamente de infantería, donde se impuso el valor y el deseo de vencer. A pesar de tener un año para la preparación de la defensa de Arica, esta fue incapaz de detener el empuje de la gloriosa infantería chilena. A partir del 7 de junio de 1880, el Morro de Arica pasó a constituirse como un símbolo de gloria para los chilenos, materializando una magnífica representación de soberanía chilena en tierras nortinas. Años después, terminada la Guerra del Pacífico, nuestro país decide adoptar una nueva doctrina, proveniente del éxito alcanzado por el ejército prusiano, la cual se caracteriza por nuevos uniformes, nueva táctica y nueva disciplina, con la cual se gestó una nueva profesionalización y modernización del ejército. En el siglo XX, la Primera Guerra Mundial se caracterizó por ser un conflicto estático en el cual las trincheras fueron la principal forma de combatir, donde el equilibrio de las fuerzas facilitó enormemente la acción defensiva por sobre la ofensiva, produciendo un estancamiento en los frentes. Es en este conflicto donde se vislumbra la necesidad de adaptar las orgánicas de las unidades, a fin de obtener una mayor maniobrabilidad y flexibilidad, mediante la creación de la sección y la escuadra como órganos de maniobra. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, la infantería se ve en la necesidad de evolucionar conforme a los escenarios modernos, dotándola de medios de protección, celeridad y potencia de fuego, así como también el empleo de carros blindados, dando paso de esta forma a la infantería mecanizada e infantería blindada, la que le permite actuar en conjunto con las demás armas, manteniendo sus características para ser empleada en cualquier terreno y circunstancia, constituyendo por su magnitud y versatilidad el núcleo principal de la fuerza. Ese es el origen de nuestra arma, origen que muestra un noble e invencible desarrollo, el cual se ha ido incrementando con la evolución de la tecnología y nuevos sistemas de armas, que obligan a todos los infantes de hoy a seguir perfeccionándose en las tácticas y técnicas que impone la guerra moderna, y a continuar con la senda gloriosa que han marcado tanto comandantes como soldados de infantería. Sin embargo, hay un elemento que debe seguir iluminando a cada integrante de nuestra arma, y que se ha mantenido como característica principal de nuestros soldados y comandantes de todos los tiempos, como es la persona misma, factor fundamental para la conducción de las unidades en el terreno, y por lo tanto constituyente de un componente ineludible para conseguir la victoria y la conquista de nuestros objetivos. Porque con el valor del ejército vive o perece nuestra nación, y con la infantería vive o perece el ejército. Soldados del Ejército de Chile, acabáis de presenciar uno de los hechos más heroicos de nuestra historia, en donde no se deja sentir el poder de las armas de fuego ni la superioridad del enemigo, sino que se impulsó el valor personal, la resistencia física y el deseo de vencer, de aquel grandioso hombre llamado infante. A él debéis tener vosotros como ejemplo a seguir. El sacrificio legado por esos hombres, el día en que la patria lo requiera, el sublime esfuerzo de dar la vida si fuese necesario, para seguir siendo lo que somos, un ejército vencedor y jamás vencido. ¡Recuerden mi padre! ¡Ejército de Chile! ¡Sangre cerrada! ¡Conquistó la victoria! ¡Y si se consiguió! ¡Es constante de Chile! ¡Ganó la vida! ¡Fructuó la gloria! ¡La historia del infante! ¡Es la historia de todos! ¡Todos somos infantes! ¡Sí que somos chilenos! ¡El rojo del coraje! ¡Venciendo en la montaña! ¡Y el rojo de la sangre! ¡Bordándonos de siempre!
refleja su clase y a la luz del infante descansa una nación. Porque sabía cómo va cantando con la valentía. Y sabía cómo iba más fuerte el corazón, conquistando la tierra. Pulgada a pulgada, va saltando el alma, de emoción a emoción. Y en los amaneceres, cuando el alma se ensancha, con las mil perspectivas de esta tierra sin par, no hay emoción más justa para empezar el día que el ritmo creciendo de un paso regular. Porque en esa mochila que se pega a la espalda, y en ese viejo fusil que la patria les dio, vemos cómo se llega la historia de la raza, y vemos cómo se afirma la sin par tradición. La historia del infante es nuestra historia misma. Todos somos infantes. Por eso en este día no brindemos por ellos, brindemos por la patria, porque diciendo Chile, ciencia infantería. Se da término a la conferencia patriótica en torno a cooperación al asalto y toma del puerto de Arica.